El Fondo Monetario Internacional advierte de la amenaza de recesión mundial si la guerra se prolonga y el petróleo se encarece más. Bienvenidos. El fondo recorta 2 décimas el crecimiento global para este año hasta el 3,1%. En el escenario más grave, la inflación se dispararía al 6%. El economista jefe del FMI subraya que de prolongarse el conflicto, el impacto podría ser enorme. El peor escenario contempla un crecimiento del 2%, una caída similar a la de episodios de contracción como en la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020. Por ahora, el FMI apunta a un escenario basado en un conflicto relativamente corto. Escuchemos. Nuestro informe presenta 3 escenarios basándonos en un conflicto relativamente corto y un aumento moderado del 19% en los precios de la energía en 2026. Aún así, no se podrá evitar cierto daño. El crecimiento mundial cae al 3,1% este año, por lo que se rebaja la previsión hecha en enero y la inflación general alcanza un 4,4%. Varios escenarios en una economía afectada por la sombra de la guerra. Lo comentamos con Ana Nieto allí en Nueva York. Ana, ¿qué economías van a sufrir más este retroceso? Bien, lo primero, decirte que el fondo lamenta que la guerra haya acabado con un crecimiento económico más firme y que se había terminado adaptando al revés arancelario de Estados Unidos. Ahora tiene estos 3 escenarios, el menos malo, el adverso y el severo, que dependen de la duración de la guerra. El efecto va a ser muy desigual en distintas zonas del mundo. De hecho, la proyección con este escenario menos malo deja a Estados Unidos con un crecimiento del 2,3%, que es mejor que el 2,1% del año 2025. La Unión Europea, sin embargo, pasa del 1,4% al 1,1%, la zona de Latinoamérica y el Caribe del 2,4% al 2,3%, e India y China también van a estar muy afectadas por el cierre de Hormuz. India casi pierde 1 punto en el crecimiento. Las economías más afectadas van a ser, en cualquier caso, las de Oriente Medio y el norte de África, pero también los países importadores de energía y otras materias primas, y además países de bajos ingresos que tienen menos capacidad para hacer frente a las subidas de los precios, tanto de la energía como de los alimentos, y una persistente inflación. Y Ana, ¿qué recetas tiene el FMI para estos momentos tan complejos y preocupantes? La primera y más obvia sería acabar con la guerra para limitar los daños ya hechos a la economía, pero más allá de eso, la primera tarea recae sobre los bancos centrales. Según el Fondo Monetario Internacional, tienen que comunicar claramente que están dispuestos a actuar, y el Fondo Monetario cree que en este momento pueden esperar y no subir las tasas de interés porque no hay expectativas inflacionistas de largo plazo de momento, porque están ancladas con firmeza. Mientras no se eleven, no hay prisa para mover ficha, pero es algo que puede cambiar. Por lo que se refiere a políticas fiscales, el fondo dice que hay poco margen de actuación, y no solamente por los déficits o la subida de la deuda global, sino también por la eficacia de muchas de las medidas. Los economistas de esta institución dicen que no hay que adoptar medidas populares como subvenciones a la energía, sino que hay que hacerlas muy centradas en los más vulnerables y de forma temporal. Y una lección que tampoco creo que vaya a gustar mucho en Washington, en Estados Unidos. El fondo pide una adopción más rápida de energías renovables en todo el mundo. Ana Nieto, Nueva York, muchas gracias por estas informaciones. Gracias, Belén. Y otro asunto del día, Estados Unidos ha levantado este martes las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela. Así lo ha anunciado el Departamento del Tesoro estadounidense. A partir de ahora, Washington autoriza las transacciones y servicios financieros con el Banco Central venezolano, así como con el Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro. La administración Trump acelera el levantamiento de sanciones contra Caracas desde que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses en enero de este año. En este punto conectamos con la periodista Elizabeth Hostos para preguntarle la siguiente pregunta. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo afectará esta medida a la economía de Venezuela y a sus transacciones internacionales? Gracias, Belén. Un saludo especial para ti y tu audiencia.
En efecto, será una noticia de alto impacto positivo en las cuentas de la República, por cuanto desde el año 2019 no se podía negociar con divisas y con empresas internacionales que desearan hacer negocios con Venezuela. Entraría una cantidad importante de divisas por el mercado regular y el mercado tradicional de toda la vida en Venezuela. El dólar con Estados Unidos, con hidrocarburos, con el sector de las minas, y impactaría indudablemente en la economía de la gente del día a día, por cuanto entran divisas a la República, se controla la inflación y también los bancos podrían dar créditos. Estos son pasos que está dando el gobierno de Estados Unidos para normalizar las relaciones comerciales con Venezuela y, por supuesto, con el sector petrolero, Belén. Seguiremos atentos a esos pasos de acercamiento. Elizabeth Hostos, gracias por esta conexión. Gracias. Y aquí en Europa, la aerolínea alemana Lufthansa se enfrenta a su segundo día de paro sindical del gremio de pilotos, afectando a su filial CityLine en todo el país. Las operaciones también se verán afectadas este miércoles y jueves cuando entre en vigor otra huelga, en este caso el personal de cabina. Los trabajadores reclaman mejoras en el sistema de pensiones, pero no han llegado a un entendimiento con la compañía a pesar de varias rondas de negociaciones. Y vamos a ampliar esta información con nuestro analista Ezequiel Daray. Ezequiel, las diferencias entre Lufthansa y sus trabajadores no son nuevas y llevan meses sin solución. ¿Qué es lo que reclaman los pilotos o el personal de a bordo que la empresa se niega a conceder? Bueno, Belén, básicamente las diferencias están en el sistema de pensiones. Como bien contabas, está Lufthansa, la empresa madre, y después empresas menores como Lufthansa CityLine. Y obviamente los trabajadores de CityLine obtienen condiciones que no son tan favorables como las de Lufthansa. Pero ¿qué ocurre? En algunas rutas, en muchas rutas cortas, rutas de cabotaje, las condiciones que antes otorgaba Lufthansa a sus pilotos hacen que quede fuera de mercado, que no le den los costos, que Lufthansa se esté transformando de a poco en una empresa de larga distancia y a través de empresas como CityLine esté abordando los vuelos de cabotaje. Y una cosa que está llevando cada vez a más pilotos y más empleados hacia esta CityLine, y parece que el conflicto no va a tener solución, porque obviamente tener a los aviones parados le cuesta mucho dinero a Lufthansa, pero lo dijo hoy Carsten Spohr, el CEO de Lufthansa, en los medios alemanes. Preferimos tener los aviones 4 días en tierra y no acordar condiciones que nos van a dejar fuera de mercado en el futuro. Ezequiel, además, este conflicto llega en un momento difícil para el sector, con un gran aumento del precio del combustible. ¿Cómo está afectando el conflicto en Medio Oriente a las ganancias de la compañía? Bueno, terriblemente, porque el queroseno, el jet fuel aumentó, hay escasez en algunos mercados y se espera que se mantengan los precios altos de aquí a fin de año, por más que baje el precio del petróleo, por más que termine el conflicto. En algunos países asiáticos, por ejemplo, hay faltantes de combustible. Si bien, por ejemplo, Lufthansa se ha beneficiado de que algunas aerolíneas como Emirates han reducido mucho sus vuelos y están acaparando esas rutas de Asia, obteniendo ganancias extraordinarias, pero bueno, se estima que de acuerdo a los escenarios podrían tener que sacar de servicio entre 20 y 40 aviones, porque no va a haber mercado, no se van a poder cubrir esas rutas y van a aprovechar a sacar a aquellos que sean más ineficientes primero. Y algo que va a provocar este conflicto también, Belén, es que el objetivo de que para el año 2030 las aerolíneas utilicen combustibles sintéticos parece cada vez más lejano, porque no hay proveedores de combustibles sintéticos y bueno, todo este conflicto aplaza todos los objetivos y seguramente se invierta más en la eficiencia, pero ese objetivo de 2030 no se pueda cumplir. Turbulencias para el sector aéreo por la guerra de Irán. Gracias a Ezequiel Daray por contárnoslo. El turismo en Cuba está viviendo una grave crisis, un sector económico que no ha podido recuperarse desde la pandemia. En 2025 la isla recibió más de 1.800.000 visitantes, un 18% menos en comparación al año anterior. La grave crisis energética de la isla ha empeorado desde el comienzo del bloqueo petrolero de Estados Unidos. La escasez de combustible y los masivos apagones están mermando el número de visitantes en Cuba, una de las principales fuentes de ingreso del país. Esto era lleno, ahora no hay un cliente. Manuela Arencibia ha perdido la cuenta de la cantidad de reservas que le han cancelado aquí en Pálpite.
incluso de turistas que estando en Cuba no encuentran un taxi que les traiga, por la falta de gasolina. Un problema para una localidad al lado del Parque Nacional Ciénaga de Zapata. Acá en la Ciénaga de Zapata, esto es un lugar muy lindo, esto es un paraíso. Vaya, es un crimen la tristeza que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. La llegada de turistas extranjeros bajó en el país un 56% en febrero respecto al año anterior. Un fuerte golpe para el sector económico, que representa el segundo mayor aporte al Producto Interno Bruto de Cuba. La aerolínea española Iberia anunció que suspenderá los viajes directos a La Habana a partir de junio por la caída de la demanda y los problemas para repostar en la isla. Air France tomó una medida similar y ha suspendido sus vuelos hasta mediados de junio. Lo mismo el que limpia el piso, que el que trabaja en las casas de renta, que el que trabaja en el policlínico, todo el mundo vive del turismo. Al no haber turismo, el pueblo está en cero. Cuba enfrenta una crisis energética desde 2024, que fue cuando empezaron a registrarse los primeros apagones. Lo que comenzó a ocurrir por la mala infraestructura y la falta de combustible, porque no había suficientes divisas para importarlo. Y la situación ha empeorado por la tensión con Estados Unidos, que en enero anunció un bloqueo petrolero contra Cuba. Espero de verdad que los políticos se reúnan y lleguen a algún tipo de acuerdo que funcione para todos, porque creo que es increíblemente importante que los turistas regresen a Cuba, no solo para apoyar a la gente de aquí, sino porque creo que este es un lugar hermoso que todos deberían conocer. La economía cubana se ha contraído un 15% en los últimos 5 años y actualmente se encuentra casi totalmente paralizada. Y el turismo no es la excepción, algo especialmente difícil para quienes viven cerca de Ciénaga de Zapata, que dependen casi exclusivamente de él. Punto y final de este informativo económico, pero ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, nos vemos en la siguiente edición.